Hola, ¿qué tal YouTube? Nos encontramos en otra video reacción más, la cual se llama Gas, el Poltergeist, animal parlante, serie interdimensional, espíritu atrapado, alma vieja. Es la primera vez que traigo este tipo de contenido al canal. Vamos a ver qué tal va. Todos los créditos van al canal de Paranormal o Paranormal Stories por Marijo. Yo hace años miro los videos de Marijo, hace también 2-3 años que dejé de verlos. Así que no sé cómo van en química, fórmula respecto a los videos. Aún así, pues le vamos a dar una oportunidad porque lo pusieron en el canal de reacciones. Así que pues todo es más que decir que todo esto se graba en el canal de Twitch, todo en vivo. Y pues si quieren dejar algún tipo de video pueden entrar al canal de Discord. Y ahora sí, sin más, pues vamos a ver el video. Hello fantasmitas, ¿cómo están? Qué bueno que nos estamos viendo por acá una vez más. Hoy les traigo un caso súper interesante que, bueno, no sé si ustedes ya lo vieron en otro lado. Yo personalmente nunca había hablado de él. Como que sí lo había escuchado, pero no le había puesto tanta atención. Y ya que le puse atención dije, no, sí estaba bastante bueno. Entonces se los voy a platicar el día de hoy. Recuerden que por aquí por YouTube voy a estar subiendo videos más largos. Voy a estar como intentando subir videos de más de 20 minutos por acá, o sea, 20, 30 y demás. De repente les subo como recopilaciones de los videos que subo a otras plataformas. Después de este voy a grabar la intro para ese, entonces si quieren ver pues más videos, lo voy a subir en el siguiente. Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? Antes de comenzar, aquí van a estar apareciendo mis redes. Subo diario videos en TikTok y Facebook. Yo sé que muchos no usan esas plataformas, por eso es que les hago las recopilaciones, así que no se preocupen. Y Perdón que lo diga, pero ¿quién usa Facebook a este 2025? Yo levanto la mano que solamente lo uso para buscar comisiones y artistas. Porque curiosamente hay artistas que solamente usan Facebook y no usan TikTok. Digo, no usan Twitter o en este caso X. Entonces, ajá, es la única manera que uso Facebook. Tengo una cuenta personal, pero ni la uso. Antes la usaba para compartir memes o ver memes. Ya estoy muy... Ya, como me dirían, esa es muy edad de los viejitos. Entonces, pues claro, ya no se usa. O ya no lo usamos tanto. recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita y por aquí nos estemos viendo y yo espero ya grabar mucho más seguido. Y también recuerden que por aquí se hacen los en vivos con el narrador. Ya por ahí les avisamos que va a ser 2 veces al mes en cada canal. Entonces nada más por Instagram les vamos a estar avisando un día antes o unas cuantas horas antes para que ustedes puedan participar, ¿ok? Entonces, bueno. Pero, o sea, ya tú estás viejita, no te... Esto es una falacia, no soy tan vieja. Que tenga 15 millones de años, pues es diferente, pero no estoy vieja. ¿Qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Adelante. Ok, fantasmitas, miren, este es un caso que no sé cómo hacerles como una breve introducción, porque es como que piensas que es una cosa, pero al final es otra cosa totalmente diferente y creo que está un poco más rara de la cosa que ustedes pensarán al principio que es, así que vamos. De por sí ya todo el video de que es una especie de coso parlante ya de por sí es raro. Hasta ChatGPT lo confirma. Y ChatGPT, literal, a ver, esto es para los de YouTube. Realmente alguien se tomó la molestia de escribir en ChatGPT que hablara sobre mí y casi me doxea. O bueno, no, bueno, sí y no. Sabe bastante información ChatGPT, ¿verdad? Y pues sí, ¿verdad? Entonces, ajá, ya para mí es suficiente que ChatGPT sepa bastante. Ya de por sí nada más es eso. Por favor, no le den tanto poder a las sillas, me está dando miedo, gracias. Vamos ya a entrar en este caso. Todo empezó, fíjense, les voy a decir, es que les tengo que decir más o menos dónde está el lugar para que entiendan por qué esto se hizo tan grande. Esto fue en una isla de Man, así se llama,
MAN, que dice aquí que es una dependencia de la corona británica formada por una isla principal y algunos islotes situados en el mar de Irlanda, justo entre Irlanda y Gran Bretaña. Pues básicamente es una isla que tiene 572 kilómetros cuadrados de superficie y bueno, esta es una imagen para que se puedan dar cuenta como en dónde pasó. En esta isla fue donde ocurrió todo. Pero bueno, esos son los detalles geográficos. Vámonos de ahora sí. Estos personajes que ustedes están viendo aquí en pantalla son la familia Irving, que estaba formada por James, que es el esposo, por su esposa Margaret y su hija, que yo creo que estoy pronunciando mal su nombre, pero es Boy-Ray. Pero bueno. Oye, esto entra en la conversación de lo que acabamos de hablar hace ratito con mi chat. Irving para mí es un nombre. Y jamás se me hubiera ocurrido que hubiera sido un apellido. Como lo mismo que hace ratos alguien en mi chat comentó de que había conocido una persona que la llamaban Diego. Pero no era porque se llamaba Diego, sino porque su apellido era Diego. Entonces, y claro, era una chica. Entonces como que llega a desentonar porque en el aspecto de que, por ejemplo, hay mucha gente que piensa que solamente son nombres y probablemente en alguna parte del mundo o en algún lugar los agarraron como apellidos y es muy... No es raro, sino como curioso sería. Vamos a decirle la hija nada más, como para no trabarme. Su hija es Boy-Ray y esta hija tenía 13 años de edad. Entonces ellos vivían felices en su granja, todo estaba muy bien. Ellos realmente se dedicaban pues precisamente a su granja, ¿no? Entonces su trabajo rutinario era el campo y si tenían... Dice, puedes aprender y apagar 103 veces. ¡Claro! Cuando tú quieras. Una perrita ovejera llamada Mona. Entonces básicamente ellos se dedicaban a esto día con día, hacían sus actividades del campo y listo. Entonces su labor era pues la misma básicamente todos los días, hasta que en inicios de septiembre del año precisamente 1931, todo comenzó a cambiar como que poquito a poco. Yo creo que estas personas, bueno, yo creo que absolutamente nadie se esperaría que algo así pasara. Sí, más bien es eso. Yo creo que absolutamente nadie pensaría que algo así te va a pasar en tu casa, donde ya tienes una rutina súper fija y de repente empiezan estas cosas. Ya sabemos, porque ya les he contado yo en diferentes videos, lo que es un poltergeist. Poltergeist es cuando empieza esta actividad de que se mueven cosas, de que, ya saben, de que dejan una cosa aquí y de repente aparece en otro lado, entonces tú lo vas a buscar y resulta que está en el lugar donde originalmente lo pusiste, que los ruidos, los golpes en las paredes, los rasguños, todo eso engloba a lo que es un poltergeist. Ok, actividad paranormal. Dice, mi apellido termina en... Ok, lo que pasó del bigote chistoso. Una vez tuve un trofe que se incomodaba al leer mi nombre. La verdad es que es curioso que me comentes el tema de que que por decirlo de alguna manera, es termina así, ¿verdad? No me lo pensaría. Es lo mismo que como habíamos comentado hace ratos. Pienso que o es o no es, que me deje claro la vaina. Se supone que por donde dice que el poltergeist es toda esa actividad paranormal. Para mí poltergeist se supone que para mí era como el significado de fantasma, pero acá como que lo engloban más en toda esa actividad que llega a ser o no ser más que nada ser esta entidad o entidades en un solo lugar, ¿verdad? Incluso si hay algún fallo con algún objeto electrónico, es exactamente lo mismo. Todo eso engloba un poltergeist y así se le conoce al fenómeno. Poltergeist a todo esto que pasa, pero pues iba relacionado pues como con un espíritu. Entonces, yo creo que si ustedes ya han atravesado pues actividad paranormal en su casa, ustedes saben que empieza como muy poquito a poquito. Realmente es... En resumen, yo no. Yo he contado ya que en mis streams. Perdón, estaba tomando agua. Yo ya he contado aquí en mis streams que normalmente yo, o sea, toda mi vida que he pasado, nunca he tenido ningún tipo de esas cosas. Lo que sí, y ya diría, bueno, que a mí no me ha pasado, no creo en eso. Lo que sí es que gran parte de los familiares, bueno, integrantes de mi familia, han tenido algún tipo de anécdota o acontecimientos de esa índole. Algunos son más ligeros y algunos son más fuertes. Entonces es como, bueno, yo soy la que pues
de buena o de buena manera, pues no le han pasado esas cosas. En comparación de que aún así para mí no llega a ser exento de que en varias partes de mi familia, pues sí, ¿verdad? Y pues, ajá. Poltergeist era un Poletansky, no, no, Lender, no es eso. Es que las primeras cosas son como muy leves que pues nada más porque le pones atención te das cuenta. Igual ellos. Empezaron crujidos, golpecitos y arañazos como por adentro de las paredes, ¿verdad? Ok. Dice, a mí me pasó que se me apareció una sombra en la esquina de la cama. Es que, mira, por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido, a veces puede ser cuestiones de la mente, que probablemente tu mente esté cansada y que esté tratando de hacer imágenes. Eh, Hay algunas veces cuando, por ejemplo, cuando la típica se te sube el muerto, es normalmente es, pues claro, no te puedes mover y al sentirse en esa presión, tu mente como que también empieza a hacer imágenes donde no hay. O pues sí, más que nada eso, que son imágenes que no hay, o a veces también puedes hacer tu propia cabeza imágenes donde no hay cuando estás cansado. Pero normalmente pues es eso. Pero no estoy diciendo esto de manera de no creo, y cuando dije anteriormente que sí creo. O sea, sino que es la primera respuesta que yo diría, o sea, de forma más lógica, pero aún así eso no quita el hecho de que pues, de que quizás de forma fuerte sí hay cosas allí, pero no siempre. O no en todos Entonces, lugares. eso fue lo primero que ellos notaron. Y al ser su casa, o sea, tenía paneles de madera, pues ellos lo primero que pensaron, y yo creo que cualquiera pensaría lo mismo, que eran roedores, o sea, ratas, ratones o algo por el estilo. Y pues como era una granja, pues era como común. Entonces pensaron básicamente que era eso, que eran roedores. Y pues ellos pues no querían roedores en su casa y lo que hicieron fue ponerles trampas aquí y allá y ahí las dejaron unos días. Entonces, Ratas. Ah. Claro, es que estaban alrededor de un campo normal que hubiera roedores, ratas, ¿verdad? Como habíamos dicho hace ratos que hay normalmente las ratas de campo que son más grandes que los ratones comunes de ciudad. Pero sí. entonces ya las iban a revisar y pues, o sea, les llamaba la atención que no encontraban ningún ratón, es más, ningún animal, no encontraban absolutamente ningún animal en las trampas, pero los ruidos seguían y seguían y seguían e incluso se ponían un poco como más intensos. Entonces sí era así como, entonces esto, o sea, ¿qué tipo de animal es? ¿Qué tipo de plaga es? Porque pues no caen en las trampas. Como les digo, el ruido Es curioso, por decirlo de alguna manera. Eran lacras no, esta palacra, no. se hacían como cada vez más fuertes, cada vez más inquietantes, sobre todo para la familia. Entonces, pues imagínense estos ruidos persistentes todo el día, la familia ya estaba como harta, ya se empezaba a desesperar un poco. Entonces James, que es pues el papá, gruñó, o sea, como que quiso hacer un gruñido de un animal, como según él, como para espantar a los animales que estuvieran ahí. Y yo creo que jamás en su vida se le atravesó la idea que lo que iba a recibir en respuesta a ese gruñido fue otro gruñido y mucho más fuerte que él hizo. ¿Sí me entienden? O sea, gruñe y él se queda así como de que ay, ojalá los animales se vayan y de repente se escucha un gruñido más potente que el suyo, que no Chucha. sabían de dónde venía. Junto con esto, la actividad incrementó un poco porque además ya de los arañazos, los golpecitos en las paredes y demás, ahora había más gruñidos, ladridos y silbidos. Les digo, todo dentro de su casa. No era nada como de que ay, se habrá escuchado afuera. No, no, no. Todo era ahí adentro. Entonces, toda la familia todavía a este punto seguía convencida de que esto era un animal que simplemente pues no se quería ir y pues no sabían ni qué era. Pero ellos estaban como convencidos de que tenían que sacar a ese animal de sus casas. Pero algo ocurrió un día y Ok. aquí fue donde dijeron, creo que un animal precisamente no es. Porque ellos de estar así normal con los ruidos que ya había, hubo un ruido diferente que era el llanto de un bebé. Y les digo, todo dentro de su Chucha. casa. Entonces, este sonido del llanto de bebé se escuchaba como retumbar, ya saben, como que en todas las paredes de la casa. Y además notaron que si ellos escuchaban así como de que estaban rasguñando, notaban de dónde venía exactamente, o sea, el punto exacto de donde venía el sonido, y si se acercaban a ese punto, el ruido se movía, como si supiera que se estaban acercando a ese punto y el ruido, pues sí, se cambiaba de lugar o lo que sea que estuviera haciendo el ruido, se movía. Y Peculiar de entonces la decirlo de familia alguna se dio manera. cuenta que no nada más
este animal que ellos creían que era, como que imitaba ruidos y podía hacer ruidos y demás, sino que aprendía como que lo que hacía la familia, retenía esa información y respecto a lo que hacía la familia, esa cosa actuaba. ¿Sí me entiendes? O sea, ya sabía que, por ejemplo, les dio miedo la primera vez que se escuchó el bebé llorar, entonces lo hacía de nuevo, lo hacía de noche. ¿Sí me entiendes? O sea, Peculiar de decirlo de alguna manera. Buenas, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. La verdad que bien, ¿y tú qué tal? como que estaba muy extraño. Entonces, desesperado, todavía, o sea, más de lo que ya estaba James, lo que hizo fue, un día estaban comiendo, estaban sentados en la mesa y se escuchaban estos ruidos alrededor de ellos y ella estaba harto, entonces se para de la mesa y hace así, como ya saben, en la mesa, con las manos, y grita con toda su fuerza, ¿quién eres? Pero él más que nada lo hacía como para descargar su frustración, o sea, no porque realmente esperara una respuesta. Entonces, de igual manera como la vez que gruñó, él esperaba como que pues simplemente escuchar Ok. silencio por ese grito que él había pegado, pero no, una vez más se equivocó, porque lo que pasó fue que hubo una vocecita que le respondió y le dijo Jeff, simplemente Jeff, que realmente es que lo escriben G-E-F, pero bueno, se pronuncia como Jeff. Entonces, Jeff fue lo que escuchó. Se dieron cuenta todos de que la voz había salido, les digo, de entre las paredes. Entonces, pónganse en escena ustedes de que, ya me tienes harto, maldito fantasma, ¿quién eres? Y en eso se escucha una voz que te contesta. ¡Qué terror! Ellos están súper asombrados, extrañados, con mucho miedo de haber escuchado esta voz y le siguen haciendo preguntas, o sea, siguen con las preguntas, entonces entablan como una especie de conversación entre ellos y Jeff. Entre las preguntas que le hicieron, sí como que recopilaron cierta información, porque Jeff les dijo, como que se les presentó, porque les dijo que él había nacido el 7 de junio de 1852 en Nueva Delhi, en la India. Ese dato les dio. El punto, o sea, al año en que esto estaba pasando, Jeff en ese entonces tendría que tener 79 años aproximadamente. También les... ¿What? Nada, tanta, güey. Bueno, siempre, a ver, normal. Un fantasma siempre tiene arriba de 100 años. Si no, es un fantasma nuevo. Y apenas es su primera chamba. Si eso me pasa, me enojo, el fantasma no paga renta. Normal también, yo le diría, no mames, paga renta. Algo que me causa mucha curiosidad es que normalmente estas cosas pasan en países primermundistas. O sea, todas estas historias que pegan súper fuertes normalmente pasan en países primermundistas y es muy poco el tema de que pasen en países de LATAM. O es porque no se cuenta o casi no hay. Porque normalmente la gente que yo he escuchado de mi familia que dice cuando empieza a ver algo así de esa índole, lo mejor es gritarle. Lo que sea que está tratando de hacer aparición. Lo mejor es gritarle. Gritarle de que esa no es su casa y que se largue la chingada. Creo que eso es lo que resumen en que no haya tantos casos conocidos aquí en Lata. dijo Jeff que él había llegado a esta isla porque un granjero había traído como un grupo de mangostas desde 1912, que él estaba en esta isla. Entonces, cuando este granjero trae este grupo de mangostas, Jeff venía ahí. Y este grupo de mangostas lo trajeron como para controlar la sobrepoblación que había de conejos. Ok, ya hicieron la unión. Es que este animal entre comillas, es una mangosta. Entonces, si no saben qué es una mangosta, aquí se los voy a poner, es este animalito, está bonito. ¡Qué bonito! Todo lindo, todo famoso, todo bonito. Se llama Jeff y nació en donde ni chucha idea, Tanuki. No sé dónde es, pero la historia es por Islandia. Por Islandia y en Bretaña, algo así era. Que no sé ni los países. Yo que soy de Canadá lo confirmo. ¿A poco sí? Allá la vi a Bigfoot. ¿A poco sí? Arfa. No que eras francés. Es que en Latam pasan tres cosas. Nosotros corremos porque no somos pendejos, efectivamente. Dos, vamos a los golpes. Tres, simplemente lo ignoramos, efectivamente. Por eso se me hace muy raro no escuchar, o sea, no digo que estemos exentos a tener casos conocidos de esas índoles, sino me refiero a que casi no hay.
y son muy contados. La gran mayoría siempre cuando te dicen, cuentan cosas así, la gran mayoría son del otro, son de países de otra parte del continente, pues. Pues bueno, Jeff era una mascota. También les dijo que él contaba con habilidades mágicas o con clarividencia y que, o sea, sabía cosas que solamente se podían saber con tecnología invisible. O sea, eso fue lo que les dijo. No crean que yo lo estoy poniendo de más, eso fue lo que les dijo según esto. Aquí están las mangostas, no sé si lo ubiquen, son este animal que si les pica las cobras, las serpientes y demás, no les pasa nada. Por las defensas que tienen, como que no, pues sí, no les hace nada. What the fuck, tiene las defensas súper altas de veneno. Woo. Nice. Pero bueno, entonces todo lo que les mencionó Jeff los confundió, los asustó de más de lo que ya estaban y realmente es que no tenían idea de cómo reaccionar a toda esta situación. Yo creo que absolutamente nadie sabría, pero Jeff realmente es que no representaba ningún riesgo para ellos, o sea, no era como que los mordiera, les hiciera daño, les rompiera cosas, pues no. De hecho, ya que tuvieron esta como presentación mutua entre la familia y Jeff, Jeff empezó a hacer cosas nuevas, por ejemplo, les recordaba cuando se les olvidaban cosas, tipo de que si dejaban el fuego en la estufa, Jeff les decía, oigan, dejaron el fuego en la estufa, y en caso de que a la familia se le olvidara o saliera o lo que sea, Jeff apagaba el fuego. Entonces, pues era como un... ¿Qué? Jeff the Killer, no, suena como un brujo nahual. Sí, lo cual, o sea, al principio como, a ver, nunca hubo como algún tipo de actividad poltergeist en esa casa que digas tú le está haciendo daño a la familia. Siempre como que al principio trató de llamar la atención, ya cuando obtuvo su atención, se volvió como el amiguito de la familia. O sea, como, más que decirlo, curioso. una mascota. También si se quedaban dormidos, Jeff los despertaba. Incluso hasta dicen que les traía chismes del pueblo. O sea, con esto quiero pensar que salía del lugar y pues volvía a entrar, no sé. Porque incluso también antes de que la gente llegara a su casa, Jeff ya les había dicho, tal persona te va a venir a visitar. O sea que sí tenía como ese don de saber qué iba a pasar. Y si había algún perro o alguna criatura también en la propiedad de la familia, les decía, oye, este perro les va a hacer bla, bla. Pues les ayudaba. Por lo cual lo empezaron a considerar como si fuera una especie de mascota, porque pues realmente es que no les hacía daño. La familia ya con todo esto, con un poco más de confianza, ¿verdad? Como que le pusieron un plato a Jeff suspendido en el techo, justo en el cuarto de la hija. La hija como que bajaba el plato, le ponía comida, lo volvía a subir y demás. Y en este momento fue donde la hija hace contacto visual, el primer contacto visual, y se me hace que el único que tuvieron Jeff y la familia. La hija fue quien lo vio y se dio cuenta de su aspecto, porque la hija lo describió como que estaba del tamaño de una pequeña rata, con pelaje amarillento, una gran cola negra tupida y unas extrañas y medianas patas con pequeñas garras. Es decir, como que sí tenía la apariencia de mangosta, pero no tanto. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, más que mascota es ayudante o amigo de la familia que no tiene nada que hacer, se la pasa en la casa en la casa de la familia. La verdad sí. Y era un chismoso porque se enteraba de todo, anda tú. Pero sí parecía, pero diferente. Esa fue la primera vez que vieron a Jeff. Y entonces les digo, como ya había un poquito más de confianza, la hija se iba a la escuela y cuando regresaba, o sea, iba caminando desde la escuela a su granja y de regreso hasta los vecinos decían que oían a la hija que estaba platicando con alguien y que otra voz le contestaba, pero realmente es que nunca vieron de dónde venía la otra voz, simplemente como que la veían hablar y hasta cantar y cosas así, y pues sí que alguien le contestaba, pero pues que no sabían de dónde venía la otra voz. En estas pláticas que tenían la hija y Jeff, la hija se anima a preguntarle, oye, dime en verdad quién eres o qué eres, porque, pues, o sea, un animal no eres definitivamente. Y les aseguro que yo creo en cuanto Jeff le respondió, se arrepintió automáticamente de saber cosas que a veces uno no tiene que saber, como para que no te vuele la cabeza. Porque Jeff le contestó que era un espíritu viejo, así tal cual, y encadenado en forma de una mangosta extra inteligente.
Y además le dijo otra cosa que pues ya le dio mucho miedo porque le dijo, yo soy un fenómeno de la quinta dimensión. Tengo manos y tengo pies. Si vieras mi verdadera forma, te desmayarías, te petrificarías, quedarías momificada, convertida en piedra o en una columna de sal. Obviamente, pues la hija tenía, les digo, como 13, 14 años y se quedó así como, ay, qué lindo. Entonces lo primero que hizo... A ver, normal, la verdad. O sea, tipo. A ver, claro, se habían encariñado con él porque no había hecho nada malo. Y. Bueno, hasta ahora. Y que pues tenía una apariencia un poquito más friendly, ¿verdad? Entonces de la nada que te diga, bueno, yo soy de acá, 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 y que probablemente si me ves, no existes más. O sea, wow, estos son argumentos de series de fantasía o ficción. Normalmente hasta donde yo tengo entendido las historias de antes, como pues era muy difícil documentarlas, a veces las personas se la creaban. Así que pues estas historias como que las tomo con pinzas, más que nada. Fue ir con su papá y decirle, ¿sabes qué, papá? Jeff me dijo esto y por la verdad me dio miedo. La reacción de Jeff fue la misma, también le dio miedo. Entonces lo que hizo fue ir a amenazar a Jeff y decirle que le iba a decir a absolutamente todo sobre su existencia. Esto a Jeff no le gustó, pero la respuesta que dio fue reírse de una forma que asustó a toda la familia. Dicen que era una risa muy grotesca, como muy burlona, como amenazante, entonces asustó a absolutamente toda la familia. Ya la hija les había contado a sus papás cómo era que Jeff se veía en realidad, ya que ella era pues la única persona que lo había visto. Entonces un día James estaba como, ya saben, sentado ahí afuera de su casa, viendo hacia su campo y demás, cuando ve como, pues les voy a poner como si fuera un gato muy grande, pero tan grande y con rayas y así como con la cola negra que parecía como si fuera un tigre. Entonces el papá pues se asusta, se mete a su casa y desde adentro le habla a la hija y le dice, oye, ven a ver este animal. Entonces la hija se acerca, lo ve y le dice, es Jeff. O sea, lo reconozco por la cola y por las patas y demás. También Jeff cambiaba de forma. Porque pues sí, si era un ser interdimensional o si era un espíritu o lo que sea, pues yo creo que no estaba atado a una sola forma. Y la hija pues supo perfectamente que era él. Este animal se voltea, le ve en la cara y a pesar de que el cuerpo era como de un tigre, la cara era como de un perro, que un perro dogo, que tiene una cara... Ok, raro, pero está bien. Espera, si Jeff es un ser de la quinta dimensión, ¿por qué se enoja del reaccionar? Un ser de la quinta dimensión debería ver a los humanos como hormigas. No se enojó, en sí se empezó a reír, o sea, como que a reírse de una forma grotesca. Es lo que dijo después, como que se lo tomó a gracia de como esta gente ilusa que va a poder hacer en contra mía, pues. Yo siento, yo lo que hubiera pensado es como, bro, si esta cosa no me hace nada, ¿por qué la voy a ir a enfrentar? O sea, no te ha hecho nada. Es mejor llevar la fiesta en paz. Hasta que veas una ligera cambio, pues es cuando quizás te pongas en contra de esa cosa, pero tampoco es como que puedas hacer nada, ¿sabes? Tomando en cuenta la descripción pues, que dio esta cosa. como distintiva, entonces James se asusta, va por su escopeta y sale a perseguirlo. La hija sale atrás de James tratando de evitar pues que le disparara y demás. James, o sea, la ignora, sigue corriendo para alcanzar a Jeff, pero Jeff se le pierde y pues ya no lo ve. Entonces se regresan a su casa, ellos como que pensaron de que, ok, ya lo corrimos y Jeff ya no va a regresar, pero no, 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 estaban muy equivocados porque Jeff seguía en su casa, simplemente que ya no era bueno, o sea, ya no, pues es que no, lo habían amenazado, eso no le gustó a Jeff y entonces Es Jeff... eso lo que estoy diciendo, era buena. O sea, no le estaba haciendo ningún daño a la familia, solamente les dijo, bueno, si me conocen como soy realmente, pues se petatean. Pero si él se presentó y la niña lo alcanzó a ver una figura que no era él, ¿por qué le mueves? O sea, ¿para qué le mueves? Tipo, ahora está enojado, tu casa ya no es habitable o tu casa ya no la puedes vivir porque pues está esa cosa, no, el Jeff está enojado y tu casa pues ya no quedó igual, ¿verdad? Ya les hablaba con mucha malicia, con mucho odio, los insultaba muchísimo y les gritaba cosas como te seguiré a donde vayas y no te dejaré en paz, insultos como gnomo, cabeza gorda y bla bla bla, o sea, ya saben, como este tipo de cosas les gritaba.
Y si estaban en el baño, sobre todo a James, que fue el que lo correteó y le quiso disparar y demás, le decía cosas como puedo verte viejo asqueroso, o sea, cosas así. Ya no podían estar como en paz en ningún Chucha. lado porque Jeff siempre los estaba viendo y siempre los estaba insultando. A este punto, ya la familia Irving ya dice, ¿saben qué? Ya le vamos a contar a todo el mundo. Y le contaron a los periódicos sobre todo pues, lo que pasó con Jeff. Obviamente, como pueden imaginarse, pues la historia tomó muchísima fama, mucha gente le llamó la atención y pues se cubrió por todos lados. Entonces llegó a muchas personas que trataban como de acercarse a investigar, periodistas, reporteros, investigadores, parapsicólogos, se acercaban y de hecho aquí les voy a poner como el reportaje que se hizo en un periódico, pero si se fijan aquí dice que la niña tenía poderes de ventriloquismo. Esa es una de las teorías que se tiene. Porque al llegar la prensa y los investigadores y todo allá a la casa, pues los vecinos también le decían, no, es que nosotros también hemos escuchado la voz de Jeff, que conocemos perfectamente a la No. familia Irving y esta voz que se escuchaba desde su casa no es nadie de la familia. Hemos visto a la niña hablar con alguien y que una voz le contesta, pero pues no sabemos de dónde viene. Incluso también A ver, la de ser el ventríloco no es mala teoría. O sea, sí era muy buena ventríloca de mantener la boca más o menos cerrada, porque hay algunos ventrílocos que pueden hablar y tener casi la boca casi cerrada, weón. Lo hizo muy bien. Hasta eso ya resulta muy normal, hasta uno diría que es educado. La verdad es que sí. también hemos visto animales así como con la cola pues negra, así tupida, como lo describió la hija. Y les dijeron, es que sabemos que es Jeff porque a Jeff le gustaba aventar piedras a las casas de ellos, de los vecinos, espantaba conejos y devoraba gatos. Entonces como que ya lo tenían ubicado, no nada What? más la familia Irving, sino todos alrededor. En la casa identificaron huellas, manchas en la pared y muestras de pelo, que según ese pelo pues era de Jeff, y pues investigaron absolutamente todo. Del pelo dijeron que realmente ese pelo era de perro y el perro pues era Mona, su perra, que ya les dije que pues era su perra ovejera. Entonces les dijeron, no, o sea, esa prueba como que no, porque este es pelo del perro. Ok. Yo siento que habrá sido algo montado, como en todas partes que te mienten, o que era muy normal en esos años llamar la atención, men. ¿Los VTubers cuentan como ventrílocos digitales? No, porque los ventrílocos, por ejemplo, mínimo movían con las manos a su le dan voz y tratando de disimularlo con otra voz, sin que se note que eres tú. A comparación de un VTuber, capta todo el caption de la persona como tal y le pone la voz. Pues que quiere darle, la verdad, pero pues no oculta que es esa persona, ¿verdad? Diría que un VTuber sería más un titiritero virtual. Pues sí, creo que funciona más como titiritero que ventríloco. Otra cosa que vieron fue que en la casa, por la construcción de la casa, había como dobles paneles de madera, ¿ok? Que cubrían las habitaciones interiores y entonces entre una y otra había un espacio de aire y el investigador dijo que hacía que toda la casa fuera un gran tubo parlante con paredes como cajas de resonancia y en una de las muchas aberturas de los paneles debería ser posible transmitir la voz a varias partes de la casa. Aquí fue la primera teoría que le echaron la culpa a la hija y dijeron que ella hacía ventriloquismo, es decir, como de estos monitos, ¿no? De que pues está hablando acá quien está manejando el muñeco y tú no ves que mueva mucho la boca, pero le sale la voz diferente. Entonces, eso decían que era la Ahí primera, está. que realmente la hija había engañado a los papás primero, después los papás se dieron cuenta y ellos como que le habían seguido la mentira a la hija para seguir con todo este cuento de Jeff. Pues como para agarrar fama, realmente es que pues si no obtenía ningún beneficio económico o beneficio en general, pues no sé cómo para qué. En el lugar, alrededor de la granja, encontraron estas huellas que les voy a estar poniendo. Se supone que es la foto original de las huellas que encontraron. Entonces se llevaron las huellas, pudieran comparar esta huella y decir, ah, esta huella es de gato, esta huella es de tal. Lo más cercano a lo que se parecían estas huellas era de un perro, pero no, o sea, no encajaba perfectamente con la descripción de una huella de un perro. Entonces dijeron, bueno, parece de perro, pero pues no es como tal de perro. Y definitivamente de mangosta tampoco era. Entonces esta fue una de las pruebas que dijeron, ok, puede ser que sí estén diciendo la verdad de Jeff. La otra teoría que se dijo fue que realmente
fue una teoría psicológica, porque dijeron que todo lo de Jeff era como una parte escondida de la personalidad de James, como que todo lo que hacía Jeff era lo que realmente quería hacer James, ¿sí me entienden? Más o menos. Y demás psíquicos, además de que ya les habían dicho estas explicaciones, ellos dijeron, no, realmente es que nosotros creemos que fue un poltergeist, no como tal un animal interdimensional ni nada de eso, sino que más bien fue un poltergeist y todo esto les pasó, pero así como pasó en otros casos de poltergeist, que de la nada llega y de la nada se va, pues así pasó con este. Eso. Ay, así como llega, así se va. Este tipo de cuestiones como que no me agradan, pero está bien, ¿quién soy yo para juzgar? Fue lo que dijeron. Pero a pesar de pruebas de que intentaban con la hija de engañarla para que hiciera la voz de Jeff y demás, no pudieron como recopilar ninguna prueba como para asegurar que era mentira, para asegurar que era la hija, para asegurar que sí existiera Jeff. O sea, no hubo como pruebas ni del disque engaño ni de Jeff. Ya con toda esta polémica, pues los años pasaron y en 1945 James muere y Margaret y su hija deciden vender la casa e irse de ahí, lo cual le perdieron muchísimo dinero porque esa granja ya tenía la reputación de que estaba embrujada, de que Jeff, de que pasaban cosas, de que esto, que el otro, entonces la gente no la quería comprar. La Claro. malbarataron y se la vendieron a una persona llamado Leslie Graham. Era un corredor de motocicletas. Un año después de que Leslie ya estuvo ahí en esta propiedad, él de repente dijo, ¿saben qué? Es que la prensa sigue viniendo acá a la casa y la prensa le disparó y le quitó la vida a Jeff. Entonces Jeff pues ya no existe y de hecho enseñó como que el cuerpo de una mangosta y dijo, aquí está Jeff. La hija de los Irving regresa al lugar simplemente para ver el cuerpo de Jeff y en cuanto lo ve, ella dice, ese no es Jeff. O sea, esto es un engaño, probablemente para que dejaran la casa en paz o lo que sea, pero... A ver, también normal que el nuevo inquilino haya querido hacer eso, porque claro, habrá querido las típicas gentes que hacen exploraciones urbanas o la típica gente morbosa habrá querido ir para ir tomar fotos para ver, decir así como morbo de, mira, aquí vive aquí está el fantasma y todo lo demás. Ahí me hace dudar realmente que no hayan mentido quizás, porque claro, lo que dice Marijo es que normalmente cuando tú hablas ya de cosas paranormales o el terreno o la casa ya tiene como esa reputación de que está embrujada y al final lo vendes. Yo diría, o sea, yo pensaría que tal vez no lo vendieron, pero si lo terminan vendiendo, entonces como que tal ya perdieron más que ganarle. Los poltergeist no se van o llegan, son fantasmas pero muy agresivos y poderosos, así que no se pueden mover de lugar. Lo que dijo Marijo en sí, poltergeist, ella lo dice como la actividad paranormal. No sé por qué le dicen poltergeist, la verdad. Pero según ella es eso. En lo que ella lo explicó al principio del video, que es toda esa actividad paranormal que sucede en algún lugar. Como esas son seres interdimensionales que nomás es su cuerpo pues no, como dijo la chica, no, pero es como vuelvo a decir, es entendible que lo haya querido hacer de esa manera, no por faltar el respeto a lo que hay ahí, sino más que nada porque no dejaban en paz la casa y había mucha gente morbosa a ir a ver. O chismosa, a final de cuentas. La hija sabía que ese no era Jeff. Les repito, era la única persona que había visto a Jeff físicamente. Este nuevo dueño pues hizo un montón de carrera con lo de su, pues que era corredor de motos. Pero fíjense que incluso después de que este nuevo dueño dijo al público, Jeff ya se murió, Jeff ya no existe, la prensa le disparó y demás, la gente se seguía acercando a su casa, así como en la madrugada, y se asomaba por la ventana como para ver si veían a Jeff, para confirmar si sí era cierto de que Jeff ya había muerto y demás, pero notaban a este nuevo dueño que estaba hablando como así al parecer a la nada y otra voz le contestaba, es decir que Jeff ahí seguía. Y les digo, probablemente solo dijo eso como para alejar la atención de Jeff o lo que sea. Muchas personas se quedaron como a escuchar conversaciones entre Jeff y este nuevo dueño y decían que entre ellos bromeaban, hablaban sobre deportes, música, artes, un montón de cosas. Pero... es que al final de cuentas Jeff solamente no hacía nada malo, güey. Nada.
Él nada más quería gente para charlar, para convivir y pues la familia la tuvo que cagar, ¿sabes? ¿Y cómo sabemos que Chayanne no es un poltergeist? Para pensar. Tú sabrás. Tú sabrás. Un día, este nuevo dueño amenazó a Jeff y le dijo, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a dar comida porque tú no mides tus palabras ante mí, que yo soy tu dueño. Entonces, pues Jeff se enojó porque pues él no tenía dueño como tal. Por lo cual se volvió a reír de esta manera en la que ya se había reído con la familia anterior y nada más le dijo 3 palabras, que fue viernes de junio. Eso fue todo. Y este nuevo dueño, les digo, Leslie, se quedó así como, ¿eso qué? Pues creerán que casualmente él murió un viernes de junio. Entonces Jeff ya sabía su destino, fue una premonición, una maldición o qué pasó. Esa historia con el nuevo dueño ahí se queda. Por otro lado, Chucha. Es que, Paquito ¿no? ¿Qué necesidad? No la atravesaron los miados, en efecto. Es real. ¡No! la hija de los Irving falleció en el año 2005 y ella hasta los últimos días de su vida siempre dijo que ella no inventó nada, que Jeff siempre existió y que a lo mejor aún seguía en las paredes de esa granja, a lo mejor estaba atrapado, a lo mejor a él le gustaba vivir, no se sabe, pero que Jeff sí existe o existió. Incluso de este caso hay libros y me parece que series o películas que lo pueden encontrar así como Jeff la Mangosta por si les interesa un poco más de este tema. Pero ahí está la historia. Les digo, yo al principio pensé, pues va a ser un poltergeist y demás, pero pues acabó siendo de un animal parlante que resulta ser que era un espíritu, pero más bien era un ser interdimensional que a lo mejor pues estaba en otra época. ¿Quién sabe? O sea, Pues bueno, al final de cuentas, pues sí, como dice Marijo, es peculiar de alguna manera. ¿Cómo lo decir? Probablemente lo que se pudieron haber evitado es sentirse con superioridad de ese ser. O sea, a final de cuentas, ese ser como tal no les hacía nada malo a esta familia y después al otro inquilino. La familia porque tuvo miedo y se entendía porque tenían hijos y que pues, claro, el cabecilla de la casa, que era el padre, pues quería proteger a su familia, ¿verdad? Y el segundo, pues, porque quiso torear y sentirse superior a este ser. No hay más. Se quiso sentir superior y dijo, por mis santos huevaxos, y pues bueno, lo que le pasó. Mínimo la familia como tal no lo toreó, sino simplemente le dijeron que tuvieron miedo. O sea, lo sintió o sea, ¿sabes? Lo sintió que pues como tal no era contra él, sino simplemente como forma de protección. Por eso la familia terminó saliendo bien de todo eso, comparación del segundo que sí pues, se petateó, ¿verdad? Pues al final de cuentas la historia es como, pues, curiosa, interesante, o sea, por decirlo de alguna manera.